Si la tiene ahí a la mano en San Juan capítulo 20, verso 24. San Juan capítulo 20, verso 24. Y leo para ustedes así. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, que es curioso, por cierto, en el Nuevo Testamento, no entro en la enseñanza de una vez, pero es curioso, ¿no? Cuando lees el Nuevo Testamento, y habla de Tomás, lo llama el dídimo, se dice en la traducción Reina Valera, que es el nombre Tomás no existe realmente. En el escrito en arameo está otro nombre que quiere decir gemelo. Entonces, el gemelo al que llamaban el gemelo no estaba con los discípulos. Una cosa curiosa, ¿no? Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Y él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas. O sea, no solamente que los vea, sino que meta mi dedo ahí y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tome lugar, por favor. Les recuerdo a los padres que tienen niños: si su niño está llorando ahorita, puede sacarlo. Hay un lugar que se llama Crying Room, en buen español, Crying Room, donde usted puede llevarlo para que llore todo lo que quiera. Y usted tranquila o tranquilo, y ahí podemos atenderlo un rato. Y yo entiendo que ahí hay un monitor para que ustedes vean el servicio desde ahí también. Con toda confianza, bien pueda, dicen en colombiano. Entonces, no le creeré. Estamos hablando de Tomás, discípulo del Señor. Lo hemos visto interaccionar con Jesús en varias partes en el Evangelio, pero es un discípulo más de Jesús, punto. O sea, no tiene nada extraordinario. Voy a visitar su vida en el Evangelio una vez en unos segundos, pero no tiene nada extraordinario, excepto aquí en este punto en que después de haber visto a Jesús morir y resucitar, bueno, él no lo ha visto, pero después de que esto pasa, llega a un cuarto donde están escondidos los discípulos, y la sorpresa es: todos están enloquecidos, están vueltos. Nadie puede contener la locura en ese cuarto. Cuando él entra, yo no sé, andaba comprando el pan, el salchichón, yo no sé, el jamón, qué sé yo, para que comieran estos hombres, y le salieron con la sorpresa: ¿qué? Que Jesús se apareció aquí mientras yo iba a HIV. Están locos ustedes, esto no pasó. Esto no puede haber pasado, y a mí nadie me mete esa mentira si yo no meto el dedo en sus heridas y en su costado. A mí nadie me va a hacer creer. Y claro, Tomás se ganó el título, el apodo del incrédulo. A lo largo de la historia todos hemos hablado de Tomás el incrédulo. Pero ¿será cierto que es eso? En realidad, cuando yo leo la historia, me doy cuenta que hay un mensaje para todos nosotros detrás de esa historia, y no es precisamente para criticar a un incrédulo, sino para enseñarnos a vivir entre la duda y la fe. Quiero hablarte acerca de vivir entre la duda y la fe. Y esto lo digo porque después de unos añillos de andar por ahí en la fe, de conocer al Señor o querer conocerlo más, me doy cuenta de que la duda no es tan mala como pensábamos. La duda es parte de tu caminar en la fe. Uno necesita duda para permanecer en la fe. ¿Me oyeron acá? ¿Están conmigo todavía? Es que leí este pensamiento que me hizo traerles este mensaje a ustedes. Uno solo duda lo que cree. Duda e incredulidad son muy distintos. Dudar es cuestionar lo que crees. Incredulidad es rehusarse a creer. Dudar es la lucha que enfrenta entonces el creyente. Y estoy aquí para decirte que dudar es saludable. Dice que tienes una expectativa y una fe acerca de la persona o el objeto de tu duda. Que esa situación o esa persona de la cual dudas se está llevando
la bendición de saber que tú le tienes un nivel de confianza y que algo ha pasado en el camino que te hace querer indagar más acerca de que si esa persona merece tu mayor confianza, si hay manera de verificar que la confianza que has puesto en esa persona o en eso amerite tu confianza. Y entonces dudas. Yo no dudo si Dios, o sea, un ateo no duda que Dios exista. Dice, me rehúso a creer que Dios existe. Simplemente, a un ateo tú le puedes presentar todas las razones que tú quieras y todos los argumentos hasta filosóficos y de otra índole, teológicos también, bueno, de la existencia de Dios o la razón por la cual Dios debe existir como orden en el universo, y nadie lo va a convencer de eso. Lo mismo pasa con científicos. Hay científicos que se han dedicado a buscar disque la verdad, pero en el proceso de buscar la verdad han tomado ya la decisión de antemano que sin importar lo que encuentren en el universo, se rehúsan a creer que se explica por Dios. Se va a explicar por otra razón, pero no por Dios. Hay un tremendo pensador del siglo pasado que decía, por lo tanto, la fe y la duda van de la mano, son necesarias. Y decía también que un creyente necesita dudar por las razones que acabo de leer. Porque cuando dudamos nos abrimos a crecer y profundizar en la fe de aquello que llamamos superior, mayor a nosotros, que es Dios. Y entonces me doy cuenta que cuando Tomás está ante la sorpresa de que Jesús resucitó, no es que está diciendo que no quiere creer, está diciendo yo necesito ahondar en esto. Él me tiene que ayudar a comprobar que la fe que he puesto en Él vale la pena tenerla. Y por eso dice, si no presencio su cuerpo físico resucitado, no voy a creer. Y es que las personas en la Biblia, las personas que se toparon con la realidad de Dios tuvieron momentos de duda muy fuertes, pero no fue duda acerca de creer, es la duda que dice, la duda que pregunta, la duda que quiere echar raíces más profundas en esa verdad. Estoy siendo claro en eso. Es una María que cuando el ángel se le aparece le dice, bendita tú entre las mujeres, y ella voltea a ver a todos lados y dice, ¿a quién le están hablando? Y le dice, no, eres tú vas a ser la madre de mi Señor. Y ella dice, ¿qué dijo ella? Dice, ¿qué dijo ella? Amén. ¿Dijo amén? No dijo amén, dijo aleluya, gloria a Dios. No, dijo, ¿y cómo será esto? O sea, barájeme las cartas mejor porque yo estoy perdida aquí. Explíquenme de alguna manera cómo es que esto va a pasar. Y yo voy a ese punto porque hay muchos cristianos que piensan que la fe está divorciada de la razón, del pensamiento, y que cualquier cosa que sea del Espíritu o que sea de Dios tiene que ser por fe. Simplemente se sienta y ahí va uno con aquello y uno no sabe por qué pasó. Hay gente que dice, no, el Espíritu me tomó y me hizo decir, no, usted déjese de vainas, el Espíritu no toma a las personas así. Dios respeta la voluntad y la inteligencia de las personas. Para eso nos dio inteligencia, para eso nos dio una razón. Los abusos que se dan en las iglesias muchas veces y en los cultos se debe muchas veces a que las personas justifican su irresponsabilidad emocionalista por no pensar, por no querer pensar, porque Dios nos dio la razón para algo. Díganme, yo podría entrar a muchas cuestiones que no voy a entrar aquí, pero ¿cómo Dios unge a un pueblo que recibe la capacidad de escribir y escribir bien con lógica y sentido para describir con una excelente capacidad una historia que tiene sentido de principio a fin? ¿Cómo Dios puede darle a un pueblo la capacidad de argumentar desde la teología, desde la revelación de Dios, cómo fue el principio y cómo se desarrolló la historia y el mal en la humanidad en orden, de manera que tú lo puedes
leer y comprender y pasárselo a la siguiente generación. Incluso tuvieron la capacidad de copiar, desarrollar una ciencia extraordinaria para copiar estos textos. Fueron extremadamente rigurosos para copiar los textos que los profetas dejaban y los escritores dejaban para asegurarse que una generación pudiera conocer las verdades de Dios. ¿Cómo es que tú puedes leer la Biblia? ¿Cómo tú podrías conocer a Dios si no te sientas a leer en orden esta revelación de Dios, que no son locuras, tienen sentido para el que tiene fe y para la mente que usa la razón? Entonces no estamos peleados con la razón. Por eso María dice: explícame cómo va a pasar esto. ¿Cómo es que Dios va a hacer que una mujer virgen pueda concebir? Claro, se entiende la pregunta se entiende porque en lo natural no puede pasar, pero hay una explicación espiritual en el mundo espiritual que ella recibió. Tenemos a Andrés por ahí cuando Jesús dice: oigan, sienten a la gente, tienen 3 días conmigo, ya son 3 días, por favor, no, Señor, mándalos a que vayan a sus casas, porque no, Señor, ni que tuviéramos una fábrica de pan Bimbo para darle a todo el mundo de comer. Y ahí sale Andrés y dice: pero es que aunque tuviéramos una fábrica, ¿quién puede conseguir tanto pan para darle comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Está dudando, claro, de cómo se va a resolver eso, porque para eso Dios nos dio la cabeza, para echar cálculos y pensar. No, Señor, bendice mi negocio, Señor, ahí como vaya, Señor, bendice mi negocio, lo importante, tú estás conmigo, yo confieso la palabra. No es cuestión de que usted confiese la palabra, es que usted tiene que hacer matemáticas, usted tiene que hacer un presupuesto. No, Dios me va a bendecir porque yo soy prosperado, ungido, y usted reventando la tarjeta de crédito como loco. No, usted va a reventar su negocio, porque usted necesita usar la razón, la inteligencia, para aplicar las ciencias y administrar bien. Entonces Andrés tiene dudas y ahí está Pedro. Pedro está un pescador experimentado. Jesús les dijo: pasen al otro lado. Se montan todos en la barca, se van, y a mitad se les vino una tormenta. Una de esas tormentas, o sea, no fue una tormenta de esas que hasta llueve así. O sea, es una cosa, no sé, en tus países pasan. En Costa Rica hay épocas en el año en que llueve así. O sea, no es ni siquiera aquí de arriba abajo, es que llueve así. O sea, no hay manera, se moja todo, absolutamente todo. Llueve como de abajo hacia arriba y es una cosa increíble. La tormenta era tan tremenda que gente experimentada en la pesca y en la navegación gritaban: ¡nos morimos! ¡nos morimos! Y ahí está Jesús de pronto apareciendo entre las aguas, caminando, y dice: no teman, todo está bien, muchachos, soy yo. Pedro dice: soy yo. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas y después te creo. Ven. O sea, tú puedes decirme que eres Jesús y todo, pero yo necesito comprobación de que yo puedo confiar en ti. La duda estaba ahí. El momento de sacudimiento estaba ahí, ¿no? Es que el camino de fe es un proceso, no es una cosa congelada en un momento, es un proceso. La relación de Tomás con Jesús era un proceso, como lo es la nuestra. Consiste en convencernos a nosotros mismos de que Él es quien dice ser. Consiste en ponernos de acuerdo nuestra razón, nuestro corazón, con nuestro espíritu, de que nuestra fe vale la pena ser vivida. Y entonces la pregunta de Tomás, o la pregunta de María, o la pregunta de Andrés, no es la pregunta del que duda meramente, es la pregunta de aquel que quiere vencer la duda y entrar más profundamente en la certeza. Y por eso estoy aquí para decirte: se vale preguntar, se vale dudar, se vale cuestionar lo que yo creo, se vale decir: hey, necesito ahondar en esto. Ese es un pensamiento que tiene sentido, es algo que Dios quiere que yo crea, que yo piense.
Y así se echan raíces fuertes en la fe. Es que Tomás viene de un rato ya, 3 años caminando con Jesús, pero viene de momentos ahí en los que, como este otro momento, este pasó varios días antes del día de la resurrección. Está en Juan capítulo 14. Jesús le acaba de decir a Pedro y le acaba de decir a los discípulos, les acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar y a mí me van a torturar y me van a matar los gentiles, o los romanos. Y todo el mundo está en la mesa y todo el mundo preguntando, ¿qué pasó acá? Y ese manto que cayó sobre la reunión, que había sido muy bonita, había lavado los pies de los discípulos, les había dicho, el mayor entre ustedes será el que sirve a los demás. Y era una reunión increíble, espectacular. Y de pronto Jesús dice, y uno de ustedes me va a traicionar, y aquello fue. Y es en medio de eso que Jesús trae esta palabra. Qué belleza, ¿no? Entonces les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. O sea, Jesús, una belleza de corazón, le está diciendo a los muchachos, tranquilos, no sé, ya estaban algunos buscando una Valium para tomarse, qué sé yo, no, tranquilos, tengan paz, confíen en Dios, confíen que yo sé lo que les estoy diciendo. Ya les dije que hasta voy a resucitar, lo que pasa es que no tenían oídos para eso. Es que ese es el punto. No hay un solo rabino que pudiera convencer a los discípulos de que el Mesías, que Jesús decía ser, iba a sufrir como sufrió, iba a morir como murió, y menos que iba a resucitar. Pero no existe una referencia en todo el Antiguo Testamento o en la Torah o Torah, como se la quiera llamar, no existe una referencia en los libros sagrados de que el Mesías iba a resucitar. Por lo menos nadie entendía eso hasta que Jesús vino. Entonces todos están en shock, nadie entiende qué Jesús está anunciando, y menos volviendo a la historia que leí al principio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Como que Jesús, que resucitó, pero es que él decía que era el Mesías, pero eso no iba a pasar. No habían interpretado que iba a pasar así. Y entonces aquí estoy con Jesús calmando a los discípulos, y Tomás dice, después de que le dice, ustedes conocen, yo me imagino a Jesús, ustedes saben a dónde voy y ustedes conocen el camino. Así termina Jesús, y las velitas en medio de las cámaras, ¿verdad? Con color ámbar y tan bonito, Jesús mirando así a la cámara, y saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás sale así como, no, Señor, no conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea de dónde vas, no tenemos ni idea de lo que estás hablando. ¿Qué fue lo que tomaste? ¿Cómo vamos a conocer el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas? Menos vamos a saber el camino. Dinos por lo menos qué Uber tomar para llegar a donde tú vas, porque ¿de qué estás hablando? Y ahí está Tomás, ese es Tomás. Pero no es el incrédulo, es la persona que está diciendo, yo quiero entender qué es esto, yo quiero entender de qué estás hablando. Ayúdame a entender de qué estás hablando, porque yo, para ser bien honesto, yo no entiendo ni papa. Y me he estado preguntando esta semana, bien seriamente, si nosotros nos estamos haciendo las preguntas que hay que hacernos de vez en cuando. Si estamos investigando realmente la verdad que nosotros decimos vivir y predicar. Me hago otra pregunta más a raíz de una conversación que tuve con unos hermanos esta semana. Me hago la pregunta si nosotros le hemos dado el chance a nuestros hijos de hacer preguntas peligrosas y difíciles de la fe. Porque si nuestros hijos terminan sus épocas escolares aquí y se van después a las universidades y lo próximo que uno sé es que no abrazan la fe, uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, quiere decir que estos chicos nunca se tomaron el tiempo de profundizar en sus dudas acerca de la fe, de la iglesia. ¿No les hemos dado el chance?
usted dirá, pastor, no se meta ahí porque yo lo voy a tener que llamar hasta que conteste las preguntas. Usted haga su tarea, como yo tengo que hacer la mía también. Porque si todo lo que les pedimos es que crean, estoy aquí para decirte, la fe no es ciega. La fe se pone en algo que vale la pena creer. ¿Y sabe qué me sorprende más? Me sorprende más que cuando las personas tienen la oportunidad de escuchar o de indagar en su fe o en la fe, o de escuchar a personas que no entienden ni papa de la fe, se van de cabeza con los críticos y con los académicos, agnósticos y ateos, más rápido que buscar razones de la fe que se les ha predicado y que se les ha modelado toda la vida. Digo, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil para las personas encontrar esa literatura y bebérsela de arriba abajo y decir, ya yo no creo? ¿Por qué es tan fácil? Porque nunca usaron la cabeza para pensar si esta fe valía la pena. Yo crecí en una secundaria donde el profesor de religión tuvo la desfachatez y la sinvergüenzura de utilizar su postura de profesor de religión y el salario que le daba el gobierno para meterme a mí el manifiesto comunista como la clase de religión. Eso fue lo que me dio durante un año. Me quiso adoctrinar en la postura comunista. Eso fue lo que hizo ese sinvergüenza. Un intelectual, un crítico de cine, pero eso no se hace. Y lo más triste es que personas, compañeros míos, buenas personas, terminaron comiéndose el bocado porque no tenían bases. Y se metieron en rollos y problemas porque no tenían bases. ¿Estás buscando bases tú para ti mismo y para tus hijos? Porque te digo una cosa, hay muy buena base y literatura para echar raíces en por qué yo creo en Dios y por qué creo en la Biblia y por qué creo lo que creo. Pero hay que buscarla. Y por eso yo no estoy llamando a Tomás el incrédulo, sino el preguntón. El preguntón. ¿Con qué pantalones yo me siento en la mesa? La última cena, ahí en la pintura de Da Vinci con Jesús ahí. La última cena, y yo decirle a Jesús, yo no entiendo ni papa lo que usted está diciendo. ¿Con qué pantalones? Hay que tener pantalones para eso. Pero lo que a mí me dice es, el tipo es sincero. Y Jesús le contesta. Ahora, voy a este punto, y aquí voy a amarrar lo que estoy diciendo. Voy a este punto. Si Tomás no se atreve a hacer la pregunta que hace, no recibe la declaración que le cambió la vida y que nos ha cambiado la vida a millones de personas, porque lo que sigue, lo que sigue, yo digo, si Tomás no llega a ser tan bocón para decir lo que dijo, no me queda registrado lo que sigue. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y claro, Jesús le dice a Tomás, te entiendo, no me conoces. Eso es lo que pasa, no me conoces. Él les dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Y ahora dice, de ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Y ahí está otro preguntón, Felipe. Yo siempre pensé, desde que yo vi que Felipe se salvó, yo siempre dije, qué lindo Felipe que lo trajo. Fue Felipe el que trajo a su hermano, ¿cómo fue la cosa? Algo así. Pero Felipe era un santico de Dios, una belleza de persona, una santa alma de Dios. Y sale diciendo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. O sea, está bien, lo que tú quieras, qué lindo lo que acabas de decir. Muéstranos al Padre. Así como los judíos le dijeron a Jesús, ay, muéstrenos al Padre, haz una señal para que creamos, haz que baje maná del cielo, yo no sé qué, pero haz algo para que podamos creer. Lo mismo, Felipito.
Ahí le dice a Jesús, bueno, Señor, si quieres tanto que creamos en el Padre y que tú eres, no entiendo esta cuestión, muéstranos al Padre y nos quedamos contentos. Y Jesús le dice, en la traducción Reina Valera me encanta, tanto tiempo he estado entre vosotros, cabezón, y no te has dado cuenta. Versión Danilo Montero al final. Tanto tiempo he estado entre ustedes y no se han dado cuenta que las palabras que yo hablo no son mías. Es mi Padre el que habla entre ustedes y hace los milagros entre ustedes. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y claro, se abre otra dimensión de relación con Él. Y de eso se tratan las preguntas. Y Dios, de eso se trata la duda, que es buena, porque me lleva más adentro, me hace profundizar mi fe, me hace acercarme a Jesús. Y al final, eso es lo que Jesús buscaba y quería. Yo creo que es Felipe lo que no tenía era certeza, y por eso demandó esto. Pero el camino de fe es un diálogo sincero entre tus dudas y tu fe, entre tus circunstancias y lo que dice la palabra de Dios. Es un diálogo constante. ¿Qué hace Dios entonces con la duda? Número 1, cierro aquí. Responde a la duda con su verdad, como lo hizo con Felipe en ese momento. Este soy yo. Esta es la verdad. Dios echa a andar la verdad de una manera poderosa en la vida de la gente, se revela de una nueva manera. Entonces María, que decía, ¿y yo? ¿Y qué? ¿Cómo? Que yo, que la madre del Salvador, y que llamarán a mi hijo, hijo de Dios, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y porque para los hombres hay cosas que son imposibles, mas para Dios todo es posible. Esa verdad la libera, la hace entrar en una relación con Dios. Yo no conocía eso de Dios, y María participa en los planes de Dios después de eso. Y Jesús le dice a Pedro, ven. Y Pedro está ahí, si eres tú, Señor, ven, mijo. Estás perdiendo tiempo. Experimenta lo que es caminar sobre aguas, porque yo soy el que te llamo. Y el tipo salta de la barca y se da cuenta que cuando Jesús habla, nadie te puede hundir. Cuando Jesús manda, tú tienes que correr con Él. Cuando Jesús dice, la naturaleza se acomoda a lo que Él dice. Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Pero no lo hubiera experimentado, de no ser porque dudó en ese momento. Si eres tú, Señor, muéstrame que eres tú. Y así le pasó también a Abraham. Tengo un par de textos, si me permiten. Yo tengo que terminar hace ya 8 minutos. Ay, Dios mío. Abraham quería tener un hijo porque Dios se lo prometió. Dice Romanos, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. De este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Su fe, verso 19, no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero vea, verso 20, la clave, ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo. Es que uno puede dudar como creyente y dudar como incrédulo. Y la duda del incrédulo es no voy a creer aunque me den pruebas. La duda del creyente es quiero creer, dame pruebas, Señor. Plenamente convencido, y esa fue la decisión de Abraham, de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y a eso voy en esta tarde. Yo tengo una invitación para ti. ¿Estás peleando con dudas? ¿Tienes dudas acerca de tu fe, de Dios, de la realidad del Espíritu en tu vida? En buena hora, desembucha. Háblalas con alguien maduro. Sácalas, porque si no te pueden carcomer la fe, sácalas. Conversa con alguien, dialoga, siéntate en la mesa y conversa las cosas con gente
de confianza y con gente madura. Por lo menos ventila esas dudas, como Tomás lo hizo con Jesús, como Felipe lo hizo, como María lo hizo, como Pedro lo hizo, como Tomás lo hizo. Sácalas, háblalas. A Dios no le asustan esas cosas. Busca literatura donde las preguntas las hayan hecho otros pensadores, gente más inteligente que yo, que tú. Y busca esas respuestas. Y echa raíces en tu fe. 2, tengo una invitación para ti si estás peleando con la duda y la fe, entre la duda y la fe. Revisa las acciones de Dios en el pasado con su pueblo. Eso se llama la Biblia. Registra las acciones de Dios, cómo Dios ha demostrado ser veraz y fiel, cómo ama a su pueblo, lo que Él ha hecho para rescatar a su pueblo. Lee los evangelios, acércate a los evangelios y lee lo que Jesús dijo, hizo, cómo murió y resucitó, y cómo hay 500 hermanos que vivieron en el primer siglo que lo vieron, se sentaron, comieron con Él, hablaron con Él durante muchos días. Y no hubo nadie que pudiera convencerlos de que aquello era un fantasma. Lo tocaron, lo vieron, lo abrazaron, lo escucharon. Saben que Él es el Hijo de Dios. Escribieron de eso, murieron por eso, predicaron eso. Entonces, convéncete a ti mismo, como Pedro lo dijo. ¿Cómo? Revisando las acciones de Dios en el pasado, en la Escritura. Y luego revisando cómo Dios ha actuado en tu vida en el pasado también. Porque si tú estás dudando hoy, quizás la invitación del Espíritu Santo para ti es: ¿ya se te olvidó lo que Dios hizo contigo? ¿Ya se te olvidó? ¿Cómo contestó aquella oración aquella vez que solo sería posible que algo así sucediera? Porque Dios existe. Y porque Dios contesta las oraciones de sus hijos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de lo bueno que ha sido Dios? Recuérdalo. Tráelo a la memoria una y otra vez para que tu fe vuelva a levantarse y venzas la duda. Que la duda te haga un favor y es llevarte a una fe más fuerte en Dios. ¿Sí? Y termino acá. Una semana más tarde, los discípulos estaban de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Ahora mandó a traer el pan a otro. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y perdonen si mi interpretación estuviera equivocada, pero Jesús no le está diciendo que Él sea incrédulo, le está diciendo: no seas incrédulo, no llegues ahí. Vence tus dudas acercándote a mí, porque yo valgo la pena como tu Dios y como tu Señor. Y gritó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Yo no te niego que daría cualquier cosa por haber estado en
mesa. Daría cualquier cosa por ver las heridas de su amor por mí. Daría cualquier cosa por acercarme a ese costado herido por mí. Daría cualquier cosa por mirarle a los ojos. Claro, me encantaría haberlo escuchado después de haber muerto y resucitado. Pero es que se ha mostrado una y otra vez, desde la primera vez que escuché la historia de su amor, que me buscaba. Supe en lo más interno de mi corazón, Dios me está llamando, Dios es real. Hace unos pocos meses le decía, a mis 9 años, le decía en un altar de una iglesia: ¿dónde estás en medio de tantos ritos y tanta cosa que parece vacía? Y me está contestando: en el parque de mi pueblo. Aquí estoy y te estoy llamando porque estás perdido y me necesitas. Lo he visto una y otra vez levantarme del desánimo, del polvo, de la depresión, de la falta de propósito. Me sacó del resentimiento que me ahogaba y me enseñó a perdonar a un padre que se había ido, y me enseñó a perdonar a hermanos que no me entendían, y me ha levantado de tantas cosas y se ha mostrado tanto y de tantas maneras a mi vida que yo sería un mentiroso si me parara hoy a decir: después de 30 años ya no creo en Dios. Sería un blasfemo y un mentiroso, porque no lo puedo negar. Él se ha hecho real a mi vida. Su palabra es lo más bello que yo haya leído, es lo más poderoso que yo haya leído. Y ahí estamos. Ahí están algunas personas, porque bueno, cuando uno comienza a leer de estas cosas, los académicos se llenan la boca diciendo la Biblia es una cuestión de mitos ridículos y de esto, y los evangelios no se pueden creer porque fueron escritos no sé cuántos años, y toda la literatura griega que nada. Nadie critica toda la literatura griega, que tiene muchas menos copias fidedignas que lo que tiene el Evangelio. Eso no se critica. De eso no se dice que es mito. ¿Alguno de ustedes ha leído la mitología de la cual se llenan la boca los académicos hablando en vez del Evangelio o de la Biblia? La bola de estupideces y de vulgaridades de las que están llena la mitología griega, y a eso llaman literatura. Y a esto no se le llama literatura, porque el que no quiere creer, no quiere creer. Pero cuando tú abres esta Biblia y abres este libro y te das cuenta de la forma tan bella en que Dios habla, la forma tan hermosa en que Él busca los corazones de los seres humanos, yo sería mentiroso si yo negara lo que este libro ha causado en mi vida y sigue causando en mi vida. Como se lo decía a un amigo: amado mío, aquí, la prueba la tienen en tu propia casa tus hijos, que te han visto vivir de una manera que no puede negar la existencia de Dios, porque si Dios no estuviera en tu vida, estarías viviendo muy diferente. Pero has sido un hombre leal y fiel a tu esposa, y un buen hombre, porque el Evangelio entró en tu vida y te probó que Jesucristo existe y que cambia el alma y la vida de las personas. Padre, gracias te damos por esta tarde, por tu palabra, por tu presencia, por hablarnos. Señor, traemos a ti nuestras batallas, nuestras dudas, nuestras luchas. Y hoy, Señor, sé que tu invitación para nosotros es: acércate,
Tus dudas no me asustan, tus rabietas no me alejan. Acércate, mete el dedo, profundiza, acércate, pálpame, pídeme, grítame y te voy a contestar. Llámame y voy a mostrarme a tu vida. Dame permiso y voy a entrar y te voy a cambiar el corazón, te voy a revolcar. Tu ser entero te lo voy a revolcar y cambiar. Déjame mostrarte quién soy yo. Señor, echamos raíces en ti. Te queremos palpar más de cerca, te queremos conocer más profundamente, Señor, esta tarde. Gracias por llamarnos como lo haces, Señor. Gracias. Antes de que nos vayamos con tu cabeza inclinada, hay personas aquí que necesitan este encuentro real con Jesucristo. Díselo, grita en tu corazón donde tú estés: Señor Jesús, revélate a mi vida. Si eres real, si eres verdadero, si eres el Hijo del Dios viviente que murió y resucitó, revélate a mí. No es casualidad que estoy acá, no es casualidad que estoy escuchando este mensaje. Revélate a mi vida, necesito de ti. Cámbiame, límpiame de mis pecados, dame una vida nueva que refleje que tú eres quien dices ser. Entra, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien hubiese hecho esa oración, te ruego, si nunca has hecho esa oración, hay una sala que se llama Nuevos Comienzos en el lobby de la iglesia. Busca a algunos de los pastores que van a estar allí en unos minutos y te puedo explicar un poquito más. Te podemos explicar un poquito más de qué se trata este encuentro con Jesucristo. Los demás, pónganse de pie y les bendigo antes de que nos vayamos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre.